esta vez con una mesa de experiencias o de proyectos, estrategias en salud comunitaria. Y si el inicio de esta jornada nos ha permitido un poco acercarnos, reflexionar y entender mejor los malestares, la salud mental, esos sufrimientos, ¿no?, que muchas veces responden a factores más de tipo estructural, a factores sociales, ¿no? Es decir, que los problemas no están en el individuo, sino en su contexto social, un contexto social caracterizado por la precariedad, la inestabilidad, las desigualdades sociales. Bueno, pues ahora en esta segunda parte vamos a tener la oportunidad de descubrir diferentes proyectos, diferentes estrategias en salud comunitaria que precisamente tratan de abordar estas problemáticas y, de alguna manera, creo que son muy interesantes porque trascienden ese marco, ese paradigma más biomédico, a veces quizás excesivamente centrado en procesos de etiquetaje, de prescripción farmacológica. Y bueno, para ello tenemos a 3 invitados que llevan años trabajando en diferentes proyectos que, como digo, están dirigidos a mejorar el bienestar, la salud mental de diferentes colectivos. Y bueno, inicialmente teníamos previsto que esta mesa durara un total de 2 horas. Íbamos a dejar media hora a cada ponente para su exposición y reservar los últimos 30 minutos para un turno de preguntas, de reflexiones, pero debido al retraso que ya llevamos, vamos a tratar de que esos 15 últimos minutos pues, acortarlos a 15, ¿vale? Y sí que ya les he pedido a los ponentes que intenten ajustarse al tiempo establecido. Y bueno, sin más, voy a dar el turno de palabra a Ana Sáenz Bermejillo. Ana ha trabajado durante más de 35 años en el área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao en promoción de la salud, desarrollando la metodología PROCC, Procesos Correctores Comunitarios, a través de programas de intervención comunitaria con madres, padres, profesorado, adolescentes, entre otros. Además, es autora del libro Pubertad y Adolescencia, Manual de Intervención Comunitaria, y también coautora del libro Escuela para Madres y Padres, una propuesta de transformación social. Hoy nos trae una presentación pues, centrada precisamente en esa metodología de procesos correctores comunitarios y, sin más, le cedo la palabra, cuando quieras. Gracias, Erika. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a OPIC. Perdón. Vale, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este lugar con todas las personas tan interesantes que ya han hablado. Bueno, yo voy a hablar un poco más desde el punto de vista de la salud. Y, sobre todo, lo que sí os pido un poco de paciencia, porque estoy en la mesa de experiencias y voy a contar experiencias, pero sí avisaros que al principio va a haber 3 o 4 diapositivas que tienen que ver con algún concepto, porque es necesario para poder entender lo que después voy a explicar, pero no perdáis la paciencia. Bueno, cuando se dice salud mental, ¿no?, y tú preguntas a la gente por la calle, oye, salud mental, la mayoría de la gente desde el imaginario lo asocia con enfermedad mental, con angustia, con depresión, con psicofármacos. Todas y todos los que estamos aquí sabemos que esto es un reduccionismo porque salud mental es mucho más amplio, ¿no? Y por ello yo quiero traer aquí unas escenitas de la vida cotidiana. Nosotros trabajamos en la comunidad básicamente y trabajamos mucho con un recurso metodológico que es el juego dramático. Entonces voy a traer escenas que han hecho en las últimas semanas grupos de la comunidad. Trabajamos con toda la población, ¿eh? Voy a hablar de la gente que no va a las consultas generalmente o va a las de atención primaria a veces. Miramos por ahí, escenitas de la vida cotidiana. Una mujer está en la cocina, llega su marido y ella, ya está bien, ¿no? Hace 2 horas que saliste del trabajo, ¿qué has estado haciendo? Uf, he tenido un día fatal, en el trabajo fatal, luego he pasado por un bar, he visto la tele, la COVID, la guerra. Sí, pero hace 2 horas, ¿no tienes móvil para llamar? Por lo menos avisa, ¿no? Sí, pero es que vengo fatal. Bien, y encima no has traído el pan. Sí, es que de verdad, es que ni me he acordado, porque tengo un día de verdad horroroso. ¿No has visto las noticias? Y ella, ¿noticias? Yo ya no veo las noticias. Yo veo otros programas que me vadan un poco. Y él, bueno, pero a ver, no te pongas así, no podemos hablarnos así, igual tenemos que ir a un psicólogo. Y ella, ¡uf! Y encima se pasa la hora de la salida del niño. Tengo que ir corriendo. Y sale corriendo. Y se despiden así, dándose un medio beso.
Otra escena, 3 amigas jóvenes tomando una copa en un lugar de copas y de repente una mira el móvil y dice, ostras, 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 vamos todos a morir, vamos a morir todos. Y entonces los demás se acercan, miran y entonces ven que una de ellas dice, ay chica, no es para tanto, pues sí, una guerra, pero una guerra lejos, aquí no va a llegar. La chica 1 se tira al suelo, empieza a llorar desconsoladamente. La tercera dice, esta es una histérica, ponme otra copa. Y la otra amiga dice, bueno, yo a mí, con tal de que me quiten la mascarilla, ya voy a ser feliz. Y por último, 2 mujeres saliendo de Pilates y una dice a la otra, bueno, ¿qué tal? Porque te veo así un poco mal. Dice, bueno, es que llevo un montón de noches sin dormir, estoy muy preocupada por mi hijo adolescente, va lista y vuelve, se mete en la habitación, está encerrado todo el día con el ordenador, no sé qué está jugando, qué, pero es, o sea, no sale nunca, ni los fines de semana, tal, está todo pálido, llevo un montón de noches sin dormir, no sé qué hacer. Y la otra dice, bueno, pues por lo menos sabes que está bien, está en tu casa, no le pasa nada, porque la mía, yo no sé a veces ni cómo está y no duermo por la noche porque estoy esperando que llegue por la noche, porque a veces viene fatal. Entonces, pues bueno, ahí ando con la valeriana y esto, a ver si descanso, pero fatal. Bueno, oye, pues nada, es lo que hay, a seguir tirando. Y se van para sus casas. Bien, escenas de la vida cotidiana podríamos seguir así con un montón de, nosotros llamamos los malestares de la vida cotidiana normalizados, no normales, que son malestares que no son algo aislado, como decía también Javier, es bastante generalizado y por ser tan generalizado, pues muchas veces, la mayoría de las veces, se normaliza y es lo que toca, es lo que hay, hijos adolescentes, la cuestión de género, como ya se ha comentado antes, también es como que está bastante normalizada, aunque ha empezado a despertar, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con todo esto? La chica que llora desconsoladamente es una histérica, como le dijeron. A la pareja que muestra conflicto desde el punto de vista de los roles, la mandamos al psicólogo o psicóloga para que no se separen. Medicamos los altos niveles de estrés, los trastornos del sueño. Claro, para nosotros la intervención necesaria, si preguntáramos aquí, diríamos, bueno, pues son acciones grupales, comunitarias, porque todo esto, para nosotros al menos, tiene que ver con el cuidado de la salud mental, ¿no? Porque como estamos de acuerdo aquí, yo creo, como tenemos una concepción integral de la salud, aunque ya hemos visto que eso no siempre es así, la salud es expresión de diversos fenómenos, ¿no? Físicos, psíquicos, sociales, y está sujeta a múltiples determinaciones y además en una relación inherente entre todas ellas, ¿no? Claro, desde ahí a nosotros nos gusta definir la salud poblacional, así muy en general, me diréis, ¿hasta dónde se ha ido? Pero nos da bastantes pistas para saber qué tenemos que abordar también. Entendemos el estado de salud de una población como la mayor o menor capacidad social que tenga esa comunidad de leer, enfrentar y resolver las contradicciones económicas, políticas, sociales que se generen, que estén en la realidad, ¿no? Esto nos indica ya un poco, si nos ponemos a mirar, ¿qué sería un sujeto sano? Ya sé que sobre aquí hay muchas cosas ya escritas, ¿eh? Yo solo quiero poner la mirada en algunas cuestiones, porque tenemos que tener algún modelo de decir, cuando antes se hablaba, ¿en qué dirección vamos? ¿Cuál es nuestra direccionalidad? Bueno, nosotros la direccionalidad que tenemos es construir un sujeto saludable en el sentido de un sujeto autónomo, en el sentido de Castoriadis, pero bueno, de eso hablo otro día, y sobre todo con algunos indicadores que para nosotros, indicadores de salud así, sobre todo de salud psíquica, social, etcétera, sería un sujeto que tiene capacidad de establecer vínculos comunicativos y de aprendizaje con otros sujetos y con la realidad externa, un sujeto que tiene capacidad de aprendizaje. Todo esto lo tomamos de Enrique Pichón Rivière, que como se murió hace mucho, pues ya no se le tiene en cuenta en muchos sitios, en Latinoamérica un poco, pero en la universidad aquí no se estudia, que tiene la capacidad de aprendizaje en el sentido de que aprende de la realidad desde un enfrentamiento, manejo y solución de los conflictos de manera integradora, que aprehende de aprehender también la realidad y que tiene capacidad de transformación. Es decir, que viene aquí y no dice, "Buah, este es el mundo que me ha tocado vivir, pues bueno, esto es lo que hay, a ver cómo lo pasamos lo mejor posible". No, sino capacidad de transformación, que Castoriadis también hablaba de la imaginación radical,
porque todos los seres humanos tenemos una capacidad increíble de poder incluso crear lo que no hemos sido ni capaces de imaginar. Es decir, la capacidad de transformación, de crear, etcétera, etcétera, es algo consustancial a lo que se llama ser un ser humano. Y de esta manera, lo que nosotros promovemos, y lo que promovía Enrique Pichon-Rivière, que decía que salud tiene que ver con una adaptación activa a la realidad. Es decir, la adaptación activa, que es lo contrario mayoritariamente que hemos estado haciendo durante la pandemia, porque este sistema lo que promueve es la adaptación pasiva, que genera resignación y queja. Entonces, la adaptación activa es que uno se adapta, sí, pero se adapta para transformar lo que no está bien, lo que no es saludable, etcétera, etcétera. Entonces, para todo esto, lo digo porque, claro, si estas serían algunas de las capacidades que podemos considerar que tienen que ver con la salud, pues estas capacidades en el sistema social en el que vivimos, sistema llamado capitalismo, y en el momento histórico más terrible, que es el neoliberalismo, pero además brutal, pues son muy, muy, muy difíciles de conseguir. O sea, ¿cómo construir capacidad de enfrentar los conflictos cuando se niegan los conflictos? Oye, hay que estar bien, los conflictos, oye, no te líes, y otras muchas cosas, y otras cosas importantes de las que voy a hablar después, porque no me quiero salir de cada diapositiva, si no me enrollo. Entonces, estas capacidades son muy difíciles de conseguir en este sistema social. Como dice la doctora Mirta Kuko, que es la creadora de la metodología, el individualismo imperante promueve sujetos aislados, con vínculos frágiles, dependientes, conectados, desconectados, con dificultad para sostener la alteridad, las diferencias, el nosotros, el lazo social, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto ha hablado también Javier y los anteriores, ¿no? Entonces, podemos decir que este sistema social recorta nuestra subjetividad. Es decir, con su funcionamiento, ya solo con su funcionamiento, pone en riesgo nuestra salud mental, nuestro equilibrio psíquico, nuestra creatividad, porque nuestra salud mental no es solo no estar deprimida, ni no tener demasiada ansiedad. No, salud mental significa tener eso, capacidad de transformar el mundo, tener ganas, ilusión, o esto que decís de la esperanza, pero también ganas de transformar el mundo. Que antes cuando decís, claro, es que esto de transformar el mundo, bueno, pues es que nosotros vamos con esa dirección. Y uno puede ser desde su consulta de atención primaria, otra será desde su trabajo de limpiadora, otra será de limpiador, otro será... Pero desde cada lugar que ocupemos socialmente tendremos que tener una mirada de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, ya me estoy liando. Bien, entonces nosotros desde ahí pensamos que son necesarias acciones comunitarias, ¿no? Y cuando decimos acciones comunitarias, son acciones que pueden ser desde juntar a la gente de este barrio 2 horas como un programa ya estructurado, que es con lo que más trabajamos, encaminadas a conseguir que esa población adquiera autonomía de todo eso construido. Por ejemplo, si nos ponemos a trabajar con padres y madres, que es uno de los programas estelares que tenemos, nosotros vamos a trabajar las pautas de crianza que ha construido este sistema y que sigue construyendo para generar dependencia y no autonomía. Dependencia que es lo que este sistema social necesita, porque no puede tener, el sistema capitalista necesita un tipo de sujeto, un sujeto dependiente, que se cree autosuficiente, porque nadie somos autosuficientes, perdonar, todos interdependemos unos de otros, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí nosotros como metodología, la metodología ProCC, es una concepción teórica y un método, las dos cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es, la mejor forma de que veáis así como por un agujerito, ¿eso de qué va? Porque es bastante complejo y la formación son 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, hay formaciones más reducidas. Pero para que podáis ver... Bueno, perdón, antes de eso os digo 2 cositas de la metodología y luego ya me meto con la experiencia. Nosotros utilizamos el dispositivo que se llama grupo formativo. Este dispositivo es un método grupal que tiene unas leyes, o sea que hay que hacerlo, que hay un rigor, que para que se cumpla el objetivo hay que llevarlo de determinada manera. Con encuadre comunitario, que es dinámico y participativo, que... No decimos lo que hay que hacer, que es lo que nos han enseñado a los profesionales, ¿no? Tú lo que debes comer, lo que debes, qué deporte, tienes que hacer deporte, etcétera, sino que lo que generamos es reflexionar sobre lo que ocurre. Vamos a reflexionar sobre qué significa ser adolescente hoy en día, o vamos a reflexionar sobre qué significa ser médica de atención primaria, o yo qué sé, aita, ama, o trabajador de la naval, o dejar de ser trabajador de la naval. Y
brindando algunos elementos de análisis para poder generar esa reflexión, porque una de las cosas que menos nos han enseñado es a reflexionar. La reflexión está ya también de capa caída, o sea, no me rayes con tanto pensar. Entonces, lo que hacemos es brindar algunos elementos y a través de recursos poder favorecer la reflexión para generar el protagonismo en el sentido de que uno tenga los elementos para decir, ahí va, si esto es así por esto, buscamos las causas, y entonces si uno sabe cuáles son las causas, puede buscar la solución. Si tú no sabes cuáles son las causas, tú puedes dar palos de solución para aquí y para allá, pero todo volverá a ser como antes. La gente se cree que es circular porque, claro, como todo vuelve siempre, no, lo que no se resuelve es lo que sigue siendo lo mismo. Lo que se puede ir resolviendo en una espiral dialéctica, entonces se va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es desculpabilizar sin dejar de responsabilizar, con un papel muy, o sea, la coordinación tiene un papel muy clave, no se moviliza más de lo que se puede trabajar y de lo que se puede contener, y siempre fomentando la autonomía. Entonces, tenemos programas estructurados y otros que no son tan estructurados. Entonces, voy a poner un ejemplo de cosas que hicimos, por ejemplo, en la pandemia. De repente, una pandemia y una situación de emergencia social. A esto que hicimos lo llamamos una pequeñita acción. Bueno, todo lo que hacemos nosotros siempre decimos que es algo que creemos que es necesario, si no, no lo haríamos, pero que no es suficiente. Eso lo diré al final, ¿eh? O sea, solo con esto no transformamos el mundo. Entonces, hay una pequeña acción, fue en pandemia, emergencia social. Bien. Eso, como ya se ha comentado antes en esta mesa, significa una situación de emergencia social, rompe todo, rompe la vida cotidiana, las normas, los vínculos, como ya nos dimos cuenta, aunque costó que nos diéramos cuenta, y es una situación tremenda para lo que es un sujeto y para lo que es su psiquismo. Es decir, hay tantos cambios, tantas cosas que hay que procesar y elaborar, que tenemos que tener algunas de esas capacidades que no nos han dejado desarrollar, pues hay algunas que es que sin esas pues lo pasamos fatal, como ha pasado, ¿no? Entonces, yo por eso voy a poner la mirada, primero diciendo que en una situación de emergencia social, todas y todos, como dicen la mayor parte de los teóricos de ello, todas y todos somos afectados y afectadas. Claro, algunos en mayor medida que otros. Claro, hay gente que está en la UCI, gente que se muere, gente que pierde a gente querida, hasta gente que estamos en nuestras casitas en un confinamiento de lujo. O sea, entonces, en mayor o menor grado, todas y todos somos afectados y afectadas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas y todos tenemos que procesar muchos cambios. Ahora de repente mascarilla, ahora de repente no puedo salir, ahora sí puedo salir. Tienes que cambiar tus proyectos de vida. O sea, todo por lo que pasamos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay una necesidad de elaboración de todo eso. Elaboración y de lo que se llama duelo social. Es decir, cuando ocurre algo así tan terrible, eso hay que elaborarlo entre todos y todas, no cada uno en su casita. Bueno, otras muchas más cosas, a nuestro entender, la mayoría de los malestares de la vida cotidiana, es mejor si los trabajamos entre todos y todas, como decían antes, juntas, que lo hacemos muy poco. Entonces, ese trabajo que es el duelo, claro, cuando decimos duelo, ahora ya se habla del duelo de la muerte, ¿no? Pero no se habla de que duelo es todo trabajo interno que hace una persona para restablecer su equilibrio psíquico. Es decir, yo cuando termino la carrera, cuando tengo que despedirme del chupete, cuando me caso, me descaso, la jubilación, la vida cotidiana está llena de pequeñitos duelos, es decir, situaciones que tengo que decir agur a esto, qué penita, hola, esto otro me atrae, pero qué mieditis. Y si no me despido bien de lo que dejo, no me voy a situar bien en lo nuevo y voy a estar todo el rato, ay, si me hubiera quedado soltera, o voy a apuntarme ahora a otra carrera o a otro máster, porque esto de dejar de ser estudiante, pasar a la vida laboral. Es decir, la vida implica elaborar duelos. ¿Y qué ocurre? Que en nuestra sociedad, decía antes que era difícil, muchas de esas capacidades que nombramos, no digamos la capacidad de duelo, que se niega desde el primer momento. Es decir, estamos en una sociedad desnutrida en capacidades, y una de ellas es la capacidad de duelo, y desnutrida en lazo social. Cuando digo que estamos desnutridos en duelo, ¿a qué me refiero? A que en nuestra sociedad los procesos de duelo se niegan. Ah, ¿qué tal? Pues estoy un poco triste, venga, anímate. O un niñito, una niñita, de repente pierde pues, el bolígrafo que le trajo su abuelito del lago de Sanabria, viene llorando de la escuela y dice, pues será por bolígrafos, vamos a la tienda de todo a 100 y le compramos 3.
Y no, es que quiere despedirse de ese bolígrafo que tenía una carga afectiva y no le vale cualquier otro bolígrafo. Entonces, en vez de permitirle, ¡ay, el bolígrafo, qué pena! Bueno, vas a estar un poquitín triste un ratito, pero es un bolígrafo, ¿eh? Claro, si es la mascota que se le muere, va a estar unos días triste y hay que respetarle que pueda estar triste. Claro, en la sociedad en la que vivimos, el proceso de duelo, como es tan importante, el sistema ya se ha dado cuenta y no, hay que ser feliz, todo va bien, vamos a salir adelante. Esto, tú tira para adelante. Y no, para tirar para adelante hay que saber bien lo que me está pasando, tengo que elaborar bien qué ocurre, poder despedirme bien de lo que estoy dejando para poder adaptarme activamente, es decir, resulta que tenemos que llevar mascarilla o que en las clases tenemos, pues con los adolescentes, por ejemplo, una de las cosas que dijimos, vamos a juntarnos para ver, ahora con mascarilla, tal, con las burbujas, ¿cómo hacemos para relacionarnos, para seguir relacionándonos? Por ejemplo, eso sería una adaptación activa, ¿no? Que en algunos barrios lo hicieron y en algunas escuelas lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como los procesos de duelo se niegan, desde pequeñito no nos dicen que crecer es ir elaborando duelos, pues entonces, claro, todo esto en la pandemia detonó, porque la pandemia lo que hizo, que ya lo han comentado antes, fue detonar lo que ya había antes, explosionar la cantidad de carencias a nivel psíquico, a nivel social, etcétera, etcétera, explosionar, crear otras nuevas, claro, y desde luego de eso no se ha solucionado, porque claro, bueno, bien, no voy a hablar de eso. Entonces, el que no haya proceso de duelo dificulta la toma de conciencia, dificulta la adaptación activa a la realidad, genera, como he dicho antes, resignación pasiva, pues sí, una pandemia, pues es lo que toca, ¿no? ¡Jo, pues cómo es una pandemia, eh! Y vaya rollo, ya hay que hacer esto, el otro, y somos víctimas pasivas, que es lo que quiere este sistema, y más que sujetos activos, participantes, que digamos, a ver, ¿qué está ocurriendo? Porque la manera de elaborar un duelo es desde el conocimiento de lo que pasa y con una direccionalidad. Porque todo esfuerzo, si no hay una dirección, antes decía algo de esto Javi, genera impotencia, cansancio, desgaste. Tú, si estás esforzándote mucho, pero a ver, ¿para qué? Bueno, pues entonces nosotros lo que hicimos desde viendo en la pandemia de repente, plan, nos recluyen a todos, o sea, tenemos que quedarnos en casa y dijimos, ¿qué está pasando? Todos nos sentíamos fatal y dijimos, vale, ¿qué podemos hacer? Todavía no conocíamos ni lo que era una plataforma, ni Zoom, ni Meet. Y entonces empezamos, bueno, hay que juntar a la gente para que hable de cómo está, de qué le pasa. Entonces hicimos dos tipos de intervenciones, una con población general y luego, claro, toda esa población que estaba pasando por lo mismo, porque tú estás transitando todo eso y encima tienes que trabajar y contener a gente que está pasando por ello. Y tú tienes que estar muy digna y muy digno. Y tienes que contener a otro que te viene o contener a un familiar que se le acaba de morir su padre y no puede ni verle, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, y otros con colectivos profesionales, que lo que más hicimos fue sanitarios y educación. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues teníamos como tres grandes bloques. Compartir los sentimientos y malestares que se estaban generando, que eran, bueno, muchos, ¿no? Miedo, incertidumbre, desconcierto, indefensión, vulnerabilidad, vivencia como de ataque, de pérdida, bueno, un montón de cosas. Entonces, compartir, pero claro, una acción, si de verdad quiere transformar, no tiene que ser solo compartir y qué bien nos hemos desahogado y qué bien me voy a casa, qué alivio, no sé qué. No, tiene que ir un poco más allá. Tenemos que tener elementos de análisis para saber qué es lo que está pasando, qué es una situación de emergencia social, qué significa hacer un duelo, qué es eso de duelo, que pasamos por tres fases, que al principio ni te lo crees y lo niegas. Ah, pues debo estar en la fase de negación, porque yo no sé por qué me tengo que poner mascarilla, por ejemplo, ¿no? Si estuve en la fase de negación aquí, había mucha gente que seguía los mandatos, pero no desde una conciencia y desde el protagonismo social de que nos tenemos que cuidar, no. O sea, hay que cumplir. Y entonces, de ahí salían muchas cosas como nos han encerrado, por ejemplo, cuando igual era un criterio de salud colectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo gran objetivo es adquirir elementos de análisis para comprender qué está ocurriendo y esto cómo se procesa. Entonces, explicábamos lo que es un duelo social, cómo tiene sus pasos, uno podía identificar, pues yo estoy más en este paso, en el otro, etcétera, etcétera, pero todo esto para favorecer la adaptación activa, es decir, para que tú te vayas
al haber despedido, al haber hecho bien el duelo de ahora no puedo hacer todo este montón de cosas, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategias se me ocurren? Y si es con otros, mucho mejor. ¿Qué alternativas podemos crear para reconstruir todo esto? Que hubiera sido algo, un pequeño senderito para esa transformación que de repente se dijo, sería buen momento para cambiar no sé qué, si de verdad se hace un proceso de transformación que implica, entre otras muchas cosas, todo esto, ¿no? Claro, porque, insisto, la adaptación activa es que uno se pone en acción y piensa cosas para hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue todo esto? Pues hicimos todos estos grupos, porque os estoy hablando en plena pandemia, grupos, digo para que no leáis, ya sé, grupos por Zoom, sí, ya, acabó, gracias. Grupos por Zoom, algunos ya después empezamos a hacerlos presenciales, pero eso, yo por ejemplo con las escuelas de padres y madres que tenía en el ayuntamiento dije, bueno, pues las sigo y me creé las teleichaldis aquellas, que al principio con el Zoom, que era gratis, pues yo tenía gratis, claro, con 20 minutos aquí se hacía lo que se podía, pero trabajábamos todo esto y la gente valoró muy positivamente el espacio, se rescató el beneficio de lo grupal, porque se estaban ofreciendo muchas cosas individuales, poner psicólogos por todas partes, no sé qué, en los hospitales a veces, pues que estaba muy bien, ¿no? Para los profesionales que salían del hospital, salían de la guardia, yo he escuchado a gente decir, yo estaba media hora llorando primero en el coche para no llegar a casa con todo esto, por ejemplo, ¿no? Porque claro, era todo muy fuerte, ¿no? Entonces esa gente pues valoró mucho, claro, permitió descubrir lo que es el duelo social y dar pasos en su elaboración, sorprendió y se agradeció el tema de la adaptación activa, que en general la gente no tenía esa idea, y se reconoció en los profesionales sobre todo como un espacio de cuidado profesional muy especial, ¿no? Que además ellos decían, nos ha permitido todo esto poder hablarlo con las familias, que les ha ayudado mogollón, ¿no? Algunas frases, por ejemplo, ya para terminar, pues compartir y constatar de lo que que lo que se está sintiendo no es solo tuyo, permite poder procesar todo esto y no sentirte inadaptado e impotente, que se sentía mucha gente, ¿no? Estas sesiones me han permitido recuperar el sueño. Este espacio ha sido crucial para mí porque opté por aislarme para mitigar el dolor. Ante el dolor, pues a veces nos aislamos. Estamos como anestesiados, este espacio me ha activado. Voy a juntarme con la gente del cole a pensar, porque estaban buscando estrategias para que los chavales pudieran jugar, ¿no? Juntos. 2 horas mágicas, una luz dentro del túnel, esto nos organiza el cerebro. Espacios grupales con método como acción comunitaria pueden tener grandes efectos. Son necesarios, pero no suficientes. Y tomo una frase de Mirta que dice que no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin derechos humanos. Muchas gracias. Wow. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido muy, muy interesante. Nos vamos apuntando preguntas.